paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 27 de septiembre del 2022, y cuyo título: Quien encuentra en su corazón que por Dios se niega rotundamente a estar complacido en sí mismo, hasta que Dios el compasivo esté complacido en sí mismo, entonces este último es de los que aman intensamente a Dios, y que nunca se flaqueará o se desanimará hasta el día en que los hombres se resuciten ante Dios el Señor de los mundos. Y Dios basta como testigo de lo que hay en los corazones de las personas, a quienes Dios ama y por los cuales es amado. Y aun si cumplieran todas las señales, no están a la espera de su cumplimiento. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones sean con ustedes, y así como el placer de la complacencia de Dios en sí mismo. Oh gente que Dios ama y por los cuales es amado sin límites. Por eso les afirmamos por enésima vez que sus corazones se niegan a estar satisfechos hasta que Dios su Señor lo esté en sí mismo. Aquellos quienes Dios es el más amado en sus corazones, esto significa que quienes vayan a discutir con ellos, indudablemente encontrarán que tienen una verdad muy firme acerca de Dios, porque adoran solo a Dios sin asociarle nada, y lo invocan solamente a Él sin asociarle nada, siéndole fieles en la religión. Y obran para competir por el amor de Dios y por ser los más cercanos a Él, hasta que les vino la certeza mediante el espíritu de la complacencia de Dios sobre ellos en sus corazones, y descubrieron que el deleite y el placer de sus corazones está en la complacencia de Dios en sí mismo, y en su amor, y al esforzarse ellos por realizar la complacencia de Dios en sí mismo. Luego la gente encuentra en ellos que verdaderamente Dios es el más precioso en sus corazones, y les es muy imposible para ellos estar complacidos hasta que se cumpla la complacencia de Dios en sí mismo. En vez de la tristeza y la angustia en sí mismos, a causa de un grupo de sus siervos arrepentidos por haber sido tan remisos y descuidadosos con lo referente a Dios. Así pues, no os canséis de repetir el signo de la carga rápida de la luz para vuestros corazones, cuando alguien de los Ansar sienta una debilidad de la luz en su corazón, más de lo que era antes. Solamente tiene que recordar este versículo para cargar rápidamente su corazón con la luz del Señor. En las palabras de Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 29 al 32. Y aquí es donde se purifican sus corazones de forma absoluta, y exclusivamente su grado de adoración se asciende en Dios mismo. Y de entre ellos hay quienes les pasa esto incluso antes de levantarse del lugar donde están sentados. Por este motivo, la gente los encontrará que son realmente muy firmes y persistentes en adorar a Dios su Señor hasta que esté totalmente complacido en sí mismo. Esto significa que Dios es el más amado y preciado en sus corazones, y que se les es imposible cambiar esto en absoluto. Pero, oh gente a quienes Dios ama, y por los cuales es amado en esta nación y en esta generación, así pues, sepan que el camino que habéis tomado para realizar la complacencia absoluta de Dios en sí mismo no solo está lleno de obstáculos del extravío de los hombres y los genios solamente, más bien, también el extravío de otras naciones de criaturas que Dios creó para que le adoren también, del mismo modo que ustedes. Desde la infratómica bauda sanguínea viral, aquello que llaman ustedes coronavirus, hasta lo más alto de entre las naciones de las demás criaturas, que en el día del juicio final serán congregados hacia Él, tal como vosotros, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 38 al 39. Y de hecho, ahora se está preparando para lanzar una ofensiva feroz en la batalla de la guerra de la astucia directa, entre paréntesis, muerte directa. Y mi consejo para todo musulmán sumiso a Dios el Señor de los mundos es renunciar a su arrogancia y fortificarse o autocurarse mediante la súplica de la curación que escribimos en la fecha del 19 de mayo del 2020. Y Dios no tardó en mandarles una solución curativa para detener la calamidad generada por su guerra mundial coroniana. Pero las muertes al principio del asunto no eran por causa del coronavirus. Más bien, se deben a vuestra propia ignorancia y a los errores médicos cometidos, y de hecho su destino ha llegado. Pero no deben cometer injusticias en contra de la mayoría de las muertes por coronavirus, especialmente al principio de su primera guerra mundial, en el año 2020, puesto que la mayoría de ellos no conocían mi llamada mundial a Dios. Y ahora su destino ha llegado, así que no les juzguen diciendo que están en el infierno. Quizás Dios se apiade de ellos con su misericordia, excepto aquellos que fueron arrogantes en contra de la llamada del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Así que no os flaqueéis ni os desaniméis, sean pacientes y inciten a los demás hermanos a tener paciencia. Sed firmes y unidos en la llamada divina mundial, la misericordia de Dios para los mundos. Excepto para aquellos que rechazan la misericordia de Dios, no vayan a entristecerse por los malhechores criminales, aquellos que aborrecen la complacencia de Dios en sí y odian lo que Dios ha hecho descender en las revelaciones en el decreto del libro de Dios, el Gran Corán. Por lo tanto, Dios anuló todas sus obras, excepto aquellos que se arrepienten ante Dios de forma sincera y vuelvan hacia Dios solo sin asociarle nada. Entonces, indudablemente sepan que Dios es perdonador y misericordioso. Y sepan también que Dios es el más severo en el castigo para quien se niega a volverse ante Dios su Señor arrepentido, para que le perdone sus pecados y guíe a su corazón por causa de la arrogancia procedente de sí mismos. Por lo tanto, no vayan a entristecerse por los malhechores criminales, y el juicio es de Dios el mejor de los jueces, el más rápido en ajustar cuentas y el más rápido de los conspiradores. Y quieren apagar la luz de Dios, pero Dios rechaza todo lo que no sea completar su luz para los mundos. La promesa de Dios, Dios nunca incumple sus promesas, pero la mayoría de la gente no sabe. Y permitimos que se suba esta declaración a la enciclopedia de la luz, de la guía de los mundos, y también como una justificación ante Dios, y por si acaso le temen. Así que no os flaqueéis ni os desaniméis, oh Rabbanín, los amados de Dios el Señor de los mundos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.